Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vengo con un nuevo video que se llama Textos Narrativos. Bien, los tipos de textos narrativos, vamos a empezar con lo que es el cuento. El cuento es un relato corto con pocos personajes y con una única trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Los personajes que participan de la trama tienen cualidades fantásticas como hadas, brujas, duendes, gnomos, elfos y etc. Predomina la magia y los sucesos sobrenaturales y suelen estar ambientados en un mundo fantástico que el lector acepta sin cuestionar. Por lo general, están destinados a los niños. Por ejemplo, La Caperucita Roja, Pinochito, La Sirenita, Los Tres Cerditos. Bien, tenemos como siguiente punto la leyenda. Son aquellos relatos que se desarrollan en los campos y relatan historias de personas o sucesos difíciles de verificar. Pueden contener elementos que generan miedo o terror. Un ejemplo de leyenda tenemos lo que es la Laguna de Yambo. En el límite de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua está uno de los atractivos turísticos más importantes de la parroquia de Pansaleo, la Laguna de Yambo. El lugar encierra no solo belleza natural, sino también leyendas que la vuelven místicas e interesantes. De ahí su apelativo de la Laguna Encantada. Cuenta la historia que a sus profundas y verdes aguas cayeron decenas de personas que viajaban en el tren de Alfaro hace ya más de 100 años. El ferrocarril se descarriló y sus pasajeros se fueron al fondo de la laguna. En sus vagones iban, de acuerdo a historiadores, insurgentes que se dirigían a la capital. Según los lugareños, aún se puede escuchar en las noches las almas de las víctimas del fatal viaje. Como siguiente punto tenemos lo que es el mito. Historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Como por ejemplo tenemos Thor y su martillo. Este es un mito nórdico. El martillo que tenía Thor era mágico, porque cuando el dios lo lanzaba, daba en el blanco y después volvía a su mano. Pero un día Thor se despertó y su martillo no estaba. Thor se enteró de que Thrym, el rey de los gigantes, tenía el martillo, y este rey le dijo a Thor que se lo devolviera solo si se casaba con la diosa Freyja. Pero ella no quería. Thor y otros dioses acordaron que Thor se disfrazaría de Freyja para disimular que se casaría con Thrym y así podría recuperar el martillo. Efectivamente, Thor se disfrazó de Freyja y en la celebración Thrym pidió que trajera el martillo para bendecir la ceremonia. Pero Thor lo tomó, mató a Thrym y entonces pudo recuperar su martillo. Bueno, vamos a seguir con lo que es la novela. La novela es una obra literaria extensa que se narra acontecimientos que pueden ser o no ficticios. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky, Don Quijote de la Mancha Negra de Miguel de Cervantes. Tenemos también como siguiente punto la poesía épica. Los poemas épicos son aquellos poemas que narran batallas, aventuras y hazañas que tienen un héroe como protagonista. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. Estos poemas suelen ser muy extensos y generalmente se transmitieron primero de forma oral y después pasaron a la escritura. Existen distintos tipos de poemas épicos, como la epopeya, narra las hazañas de uno o varios héroes. El cantar de gesta, narra una batalla en la que participan héroes y es un género propio de la Edad Media. Y el poema heroico, son poemas que hacen énfasis en resaltar las características de los héroes.
Tenemos lo que es la crónica. La crónica es un tipo de narración que presenta una serie de eventos en el orden en que efectivamente ocurrieron e intenta ser lo más explicativa y exacta posible respecto al tema que se aborda. Como ejemplo tenemos la crónica de un periodista de un accidente movilístico. Mujer atropellada por un conductor que se da la fuga. El viernes 14 de marzo, Ana Rodríguez, una joven de 25 años, salió de su casa en el barrio de Pocitos hacia su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la avenida Brasil, no se percató de que un automóvil venía en sentido contrario y al no poder esquivarla, el vehículo la atropelló. La víctima fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano y afortunadamente fue dada de alta el día de ayer con lesiones menores. El conductor del automóvil se dio a la fuga y aún no se conoce de su paradero. Tenemos como siguiente punto la noticia. Una noticia es un tipo de texto periodístico corto que narra un hecho relevante o novedoso de la realidad de una manera objetiva. Las noticias hacen un recorte de realidad por considerarlo interesante para gran parte de la sociedad y suelen difundirse a través de distintos medios de comunicación. En este caso son la radio, la televisión, los diarios y revistas. Como ejemplo tenemos la siguiente noticia. Dani Alves en la lista de convocados de Brasil para Qatar 2022. Dani Alves logró el jugador de los Pumas estar en Qatar 2022 con la selección de Brasil. Este lunes el Canarina reveló la lista de 26 futbolistas que estarían en la Copa del Mundo y ahí aparece el exjugador del Barcelona. La selección de Brasil está convocada para la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 en busca de la ansiada sexta estrella dorada. El entrenador Tite anunció los 26 atletas que defenderán la rayuela en el Mundial. Tras su salida del equipo, Alves vino a México para seguir con su carrera, pero también para poder ganarse un lugar en su equipo nacional para la Copa Mundial que se realizará en Doha. Con esto, Dani es el único jugador de la liga que estará en el cuadro dirigido por Tite. Cabe recordar que la Verde Amarela está en el grupo G, donde comparte con Serbia, Suiza y Camerún. Esto viene de la fuente del Universal el 7 de noviembre del 2022. Tenemos también lo que es el reportaje. Un reportaje es un trabajo documental planificado cuyo propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo tiende a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluye una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactar. Como ejemplo tenemos el siguiente: inútiles, el Prozac y otras píldoras de la felicidad. Las píldoras de la felicidad que supuestamente mejoran el ánimo de quien sufre en depresión. Se encuentra entre los fármacos de mayor venta y son tomados por millones de personas en todo el mundo. Pero uno de los estudios más completos realizados sobre las modernas drogas antidepresivas han descubierto que no tienen un efecto clínicamente significativo. En otras palabras, no funcionan. Esto fue publicado en el diario de La Jornada. Tenemos como último punto la biografía. Narración sobre la vida de una persona y sus momentos más relevantes. Las biografías son textos literarios ensayísticos y memorialísticos que se clasifican dentro de los géneros de no ficción. Por un lado, tiene una importancia histórica en el sentido de que cuentan los éxitos, fracasos y las singularidades de la vida de algún personaje histórico. Como ejemplo tenemos
lo siguiente: la breve biografía de Simón Bolívar, publicado por Manuel Pérez Vila en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. También tenemos Vincent Van Gogh, biografía en la Galería de Vincent Van Gogh. Y por último tenemos el síntesis biográfica de Martín Miguel de Güemes por Jorge Gianella en Gobierno de Salta, esto queda ubicado en Argentina. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima.